Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Hola a todos. Solamente en un país como España se puede generar una polémica absolutamente irrisoria por la visita de un presidente liberal. Hemos llegado a tal nivel de propaganda estatista, a tal nivel de implementación de esa idea completamente vergonzosa del socialismo que te vende esta especie de de amenaza típica de maltratador, ¿no? Que es esto de sin mí no puedes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido con la visita de Milei ha sido que nos hemos encontrado con una reacción absolutamente increíble por parte de la izquierda por recibir una medalla de la Comunidad de Madrid. Una medalla que se le ha dado antes a Zelensky, a Guaidó, a Noboa y que en cualquier caso es algo perfectamente normal porque en España no hay ninguna crisis diplomática con Argentina. De hecho, los embajadores de Argentina y de España continúan funcionando perfectamente, las relaciones son perfectamente abiertas y es una nación amiga y un presidente liberal. Todo esto ocurre mientras el presidente recibe la felicitación de Hamás, los talibán, el grupo de Puebla que defiende todas las dictaduras comunistas de América Latina. Ese es el problema de España. El problema de España no es que se le dé una medalla a Milei, un presidente liberal de una nación amiga que ha ganado las elecciones por amplia mayoría y que está democráticamente elegido. El problema de España es que al presidente de España lo felicite Hamás, lo felicite los talibán y lo felicite el grupo de Puebla que siempre critica a las democracias liberales y siempre defiende a las dictaduras comunistas. ¡Qué casualidades! ¡Qué casualidades! Es increíble que se genere una polémica por la llegada de Milei, además por decir, número uno, que la justicia social no es justicia y que es una aberración. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la justicia social que nos intentan vender no es justicia, es aleatoriedad política. Es que los políticos se pongan la potestad de decidir qué es justo y qué es injusto. Es además la decisión de generar privilegios por adhesión política. Y, por supuesto, es destruir la igualdad ante la ley. Es importante recordar también, cuando dice el presidente Milei que los impuestos son un robo, por supuesto que los impuestos son algo que se está detrayendo de los contribuyentes por la fuerza y por obligación. Claro que sí. Y los impuestos han llegado a un punto en el que son confiscatorios. Hoy, mientras estamos hablando, ha salido que en España el coste laboral, es decir, los impuestos al trabajo, han subido hasta un 40,2%. Un salario mediano recibe una cantidad de impuestos que detraen el 40,2% de su salario y eso es antes de hablar de todos los impuestos indirectos, etcétera, etcétera. Debemos entender que además en España y en muchos países de América Latina resulta que han descubierto la inflación y han descubierto la pobreza en Argentina. Veréis, hasta hace 6 meses, cuando ganó las elecciones Milei, yo cuando viajaba a Argentina me he encontrado con estas afirmaciones por parte de la izquierda. Número uno, la inflación es multicausal, no tiene nada que ver con la impresión de moneda. Número dos, la pobreza está mal calculada. Estos son organismos neoliberales que analizan la pobreza porque en realidad no ha aumentado la pobreza. Fíjate, ¿eh? ¿Y qué es lo que heredó Milei? Milei heredó una bomba de relojería, un agujero monetario de más de 12.000 millones de dólares en el Banco Central, un Banco Central quebrado. Eso significa más emisión monetaria y por lo tanto más inflación a futuro.
También recibió el mayor déficit gemelo fiscal y comercial de la historia reciente, con un aumento de ese déficit que se acercaba al 20% del Producto Interior Bruto. Recibió también, además, una inflación que estaba en el 25% mensual, que estamos hablando de una inflación que en anualizado se iba al 300%, y si miramos los agregados monetarios se iba al 1700% si hubiera continuado la política del peronismo. Peronismo que, por otro lado, el gobierno de España defendió en las elecciones haciendo una injerencia absolutamente intolerable. Recordemos que el presidente Sánchez dijo que el candidato Massa del peronismo era la política inclusiva y de oportunidades para todos y todas, con ese lenguaje que él utiliza, mientras estaba dejando una inflación del 280%, una pobreza de más del 50% y una economía devastada con gigantescas bombas de relojería como las que os acabo de comentar. Milei ha empezado a solucionar todo eso, lo ha empezado a solucionar con políticas de la libertad, con ideas de la libertad, defendiendo las ideas de la libertad sin complejos, algo que debería empezar a hacer los partidos de centro-derecha en la Unión Europea. Defendiendo las ideas de la libertad, además, desde un rigor absoluto. Y lo más importante, lo está haciendo no mintiendo a los argentinos, porque les dijo desde el principio que iba a ser duro, que se iban a tener que tomar medidas serias para devolver a Argentina al crecimiento y a la prosperidad. Es vergonzoso que en España y en otros países de América Latina hayan ahora descubierto la inflación y la pobreza en Argentina, mientras el silencio con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba es absoluto. Que no os engañen, seguid defendiendo la libertad. La izquierda española y de América Latina también, y los medios de comunicación generalistas, para que alucinen ustedes, han descubierto en Argentina la inflación y la pobreza. Desde que ha llegado Milei, en los últimos 6 meses, parece que de repente ha aparecido la inflación. Durante años, con el peronismo destructivo, no se decía una sola palabra sobre la inflación y sobre el aumento brutal de la pobreza. No, de hecho, se decía que la inflación era multicausal. Desde que ha llegado Milei, la inflación es por culpa del presidente Milei. Es increíble, pero para hablar de lo que ha hecho de verdad el presidente Milei en los 6 meses, tenemos aquí una mesa de lujo total. Estoy rodeado de talento. Aquí a mi izquierda está Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y Daniel Fernández, que por fin viene al programa, que es más difícil traerle que a Mick Jagger, y que es profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Vamos a empezar contigo, Manuel. Cuéntanos 6 meses de Milei y qué es lo que realmente se ha conseguido, y luego hablamos de lo que falta. Bueno, han sido 6 meses muy intensos. Javier Milei asume la presidencia del gobierno de Argentina el pasado mes de diciembre. En ese mes la inflación en Argentina era del 25% mensual, y además Argentina estaba a un paso al borde de la hiperinflación. Estamos hablando de una situación, el peor de los escenarios. La hiperinflación es el desastre total, el caos absoluto, claro, a nivel económico y a nivel social. El anterior gobierno kirchnerista, el anterior gobierno peronista, le dejó una auténtica bomba de relojería nuclear en las bases del Banco Central, el mismo Banco Central que quiere cerrar Javier Milei. Bueno, pues ahí tenía una bomba de relojería. ¿Cuál ha sido el principal objetivo de Milei? Yo creo, desde mi punto de vista, el primer gran logro de su gobierno: desactivar esa bomba de relojería para evitar caer en la hiperinflación y empezar a contener la inflación. Todavía no lo ha revertido, pero ya hay datos positivos. El primer dato positivo es que de una inflación mensual del 25% en diciembre, estamos ahora en una inflación mensual inferior
al 5%. Y de hecho, acabamos de conocer hoy mismo que por primera vez en 30 años la inflación no ha subido en Argentina durante... En alimentos y bebidas. Efectivamente, que es algo inédito. Entonces, lo que ha logrado Javier Milei es algo que ya tiene un mérito enorme, que es contener la inflación. ¿Cómo? El origen de la inflación radica en el desequilibrio fiscal. Claro. El Estado argentino gastaba muchísimo más de lo que ingresaba y como no era un Estado solvente, era un Estado que carecía de credibilidad, era un Estado que no podía colocar su deuda en los mercados, porque a ver quién era el loco que le prestaba dinero a un gobierno que había incumplido todos sus compromisos, es decir, que no te pagaba, lo que hacía era imprimir billetes, directamente imprimir billetes para financiar su déficit, es decir, una auténtica monetización de deuda, y eso ha generado hiperinflación. La receta, la única solución para frenar la inflación argentina era volver a equilibrar el presupuesto. Y eso lo consiguió Javier Milei en un tiempo récord, con un ajuste histórico, reduciendo de forma muy sustancial el gasto público y equilibrando las cuentas. También por primera vez en estos últimos 30 años, Javier Milei encadena ya entre 4 y 5 meses de superávit fiscal, que es algo inédito en Argentina. Inédito. Ese era el primer objetivo, era el objetivo o el reto más importante que tenía Javier y que aún tiene todavía a corto plazo, frenar la inflación, y eso ya lo está consiguiendo. Ajá. Daniel, una de las cosas que la gente no entiende en España, y en América Latina tampoco todavía, alucinante, es el absoluto desastre monetario de Argentina, ¿de acuerdo? Porque claro, se habla mucho de Venezuela, pero no se habla de lo que estaba pasando en Argentina. Y tú has escrito un informe muy interesante en el que explicas lo que ha ocurrido con la base monetaria y lo que ha ocurrido con la inflación. Danos un poco unas pinceladas de qué es lo que ha cambiado en estos 6 meses. Primero, ¿de dónde estaban? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Eso es, ¿no? ¿Y dónde estamos y a dónde vamos? Y lo que falta. Sí. Bueno, pues Argentina estaba al borde de la hiperinflación. La hiperinflación los economistas la suelen definir como 50% de crecimiento en los precios mensuales. Es una barrera más o menos arbitraria poner ese 50%, puede haber sido más, un poco menos, pero vamos, es una barbaridad. Estamos hablando de inflaciones mensuales. Si las anualizamos nos vamos a cientos o a miles por ciento de inflación, una cosa que no conseguimos computar bien en la cabeza. Bueno, a pesar de que no había llegado, como muy bien comentábamos, Manuel, estábamos en el 25%, estábamos al borde ya de ese 50%, pero lo más importante es que los principios económicos y financieros que explican qué ocurre en una hiperinflación ya estaban ocurriendo en Argentina. El principal es, pues evidentemente, un crecimiento tanto en base monetaria como en cualquier agregado monetario increíblemente enorme, digamos. Y por otro lado, lo que teníamos es una caída en los agregados monetarios reales. ¿Qué son los agregados monetarios reales? Son los nominales corregidos por la inflación. Y ahora dicen, los economistas hacéis una cosa un poco rara, porque calculáis, o sea, para medir la inflación o la causa de la inflación, más o menos casi todo el mundo entiende que es por una impresión muy fuerte de moneda. ¿Por qué luego lo corriges por la inflación? Parece como un gato que se está mordiendo la cola, ¿verdad? Y la razón de ello es que eso nos permite de alguna manera ver cuál es la demanda de moneda. Claro. Cuando la inflación crece tan rápido o crece de manera tan acelerada, lo que hace la gente es protegerse. Sí. Tú tienes un libro, ¿verdad? Y muchas veces una frase que dices, los mercados no atacan, los mercados se protegen. Entonces, ¿qué está haciendo el mercado? ¿Qué estaba haciendo ¿qué es el mercado? El común de los argentinos con esa fiesta de la inflación que estaban generando sus políticos. Protegerse. ¿Cómo te proteges? Cada vez que te llega un peso, lo sueltas en medio segundo. ¿Qué significa soltarlo en medio segundo? La demanda monetaria es cero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa con en movimientos hiperinflacionarios? Que la inflación crece mucho más rápido de lo que crece la oferta monetaria. De hecho, típicamente en hiperinflaciones el valor de la moneda cae mucho más rápido de lo que la autoridad monetaria puede crear nueva moneda. Claro. Por lo tanto, la masa monetaria real, lo que tienen los ciudadanos para intercambiar es prácticamente nulo. Claro. De hecho, una de las cosas que comentamos en el informe, que es algo que no comenta nadie más, es cuánto era la base monetaria real por argentino, la base monetaria en dólares por argentino. Antes de que tome el poder Milei, era de $500. $500 no es nada, para que nos hagamos una idea y una comparación en el informe.
metemos cuál es la base monetaria. Esta no es base monetaria, M2, un agregado un poquito más amplio, por norteamericano es de $60.000. Sí. $500 contra $60.000. ¿Qué pasa típicamente en estos casos de hiperinflación? Que la moneda pierde su utilidad. Claro. No podemos intercambiar con esa moneda. Y como no podemos intercambiar con esa moneda, orgánicamente el mercado se protege utilizando dólares, que es lo que sabíamos que ocurría ya en Argentina, el país con más dólares físicos del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque ya la moneda suya estaba completamente destruida. Claro. Esta es la situación que tiene Milei, esta es la situación que en el día 1 empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la moneda? ¿Ahora qué hacemos con el peso argentino? Claro. Y eso ahí es donde entra pues un cambio en la política monetaria y un cambio en la política fiscal, las dos cosas. Y las dos cosas, supongo que podemos entrar ahora en profundidad, Manuel ya ha comentado algunas, tiene el primer superávit fiscal, va a acabar 2024 con el primer superávit fiscal desde el año 2008. Sí. Y tenía un desequilibrio fiscal de más de un 4% del PIB desde el año 2011, completamente enraizado, imposible sacarlo, y como él mismo dice, me estaban diciendo que no se podía, y puedo el primer año. Ya tiene un superávit fiscal de aproximadamente el 0,4% del PIB en los primeros 5 meses. El gobierno anterior le dejó, los primeros 5 meses fue un déficit de 1,3%. Sí. Fíjate el ajuste, la doctrina del shock que está metiendo fiscalmente. Claro. Monetariamente también ha hecho bastantes cosas, aunque no tanto una contracción de cantidad de la moneda, pero sí ha cambiado. Ya no está monetizando un déficit fiscal que no existe, y ahora lo que está haciendo es comprar dólares. Comprar dólares a mansalva, que es lo que te da una estabilidad financiera y posiblemente te permita dolarizar en el futuro. Claro, porque, para que la gente lo entienda, tenía trabajo con Argentina, cuando se pagaban las nóminas, desaparecía la gente. Desaparecía la gente de la oficina inmediatamente a cualquiera de los sitios en los que se cambiaban dólares, a cambiar dólares, inmediatamente. O sea, lo que tú decías, no quiero ver un peso ni muerto. Importante. Número 2, claro. Cuando se deja el Banco Central con 12.000 millones de dólares de reservas netas negativas, la gente dice, ¿y eso qué significa? Eso significa que tienes que imprimir a futuro. Es decir, están dejándote, lo que decía Manuel, una bomba de relojería que es impresión de moneda a futuro e inflación futura. Bien, ha reducido el déficit fiscal, empieza ahora otro problema, el déficit comercial. Milei comentaba la Cena de la Libertad, que el déficit fiscal y el comercial eran 20 puntos del Producto Interior Bruto. Ahora tiene que empezar a dar una solución a la parte comercial, ¿no? Es decir, a que los exportadores empiecen a recibir sus dólares. Y aquí es mi pregunta. Tú has dicho una cosa muy importante, Daniel. No hay demanda real de pesos. Si tú solucionas el déficit fiscal y solucionas el déficit comercial, ¿la demanda de pesos sigue siendo cero? No. ¿No? No, automáticamente tienes dos asuntos aquí. El déficit comercial, ¿qué está pasando con un déficit comercial? Es una entrada de dólares. Sí. Una entrada de dólares en la economía, y cuando tienes una entrada fuerte de dólares en la economía, en principio cambia la relación, o va a cambiar la relación entre la cantidad de moneda nacional y la cantidad de moneda extranjera. Sí. Por lo tanto, la enorme escasez relativa de dólares del pasado ha cambiado a una abundancia relativa de dólares en el presente, y eso conlleva de facto que hay una presión hacia el otro lado en el tipo de cambio. Sí, no pero digo que la presión se haya ido completamente. Manuel, una pregunta aquí. Tú eres un ciudadano argentino, y todo esto que está diciendo Daniel, que tiene razón, ocurre, pero no te enteras, ¿de acuerdo? Tú, el día que recibas la nómina, como me pasaba a mí en aquella época, ¿vas a quedarte los pesos? Esa es la gran pregunta, efectivamente. Es que esa es la pregunta para mí. O sea, la pregunta para mí es si el problema... O sea, yo creo que está haciendo correctamente Caputo y Milei la solución de lo que es la gangrena monetaria que acaba de explicar Daniel perfectamente, pero ojo, es que por el lado de la oferta, ¿qué pasa por el lado de la demanda? Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Es un debate que pasa en Venezuela también. ¿Se revalorizaría el bolívar si se dejase de hacer el loco monetizando? Yo no lo tengo tan claro.
Yo, desde luego, creo que ante esta situación, efectivamente, los argentinos se siguen refugiando en dólares, es algo normal, es algo habitual, pero yo creo que la propia palabra dinero fiat viene a señalar... De fe. Es una cuestión de fe y de confianza. Lo que sí es cierto es que se tiene que recuperar la fiabilidad, la confianza por parte de los argentinos en su moneda. El hecho de que ahora el gobierno de Javier Milei esté logrando estabilizar el sistema de precios, estabilizar el tipo de cambio, yo creo que sí otorga confianza a futuro a los argentinos para volver a fiarse de su moneda. Lo que pasa es que eso es un proceso bastante más lento que se va a ir viendo con el tiempo. Lo importante es que las bases para solventar el gravísimo problema inflacionario que tenía Argentina está en marcha. La solución está en marcha, se está solucionando el problema de la inflación, todavía queda camino por delante, y también hay algo importante, se está empezando a recuperar la confianza por parte de los argentinos, y daba un dato Javier Milei, si no recuerdo mal, en su intervención el pasado viernes en la Cena de la Libertad, donde entregamos el premio Juan de Mariana a Milei, señalaba que la principal preocupación de los argentinos cuando él llegó al poder era la hiperinflación. La hiperinflación. Era la única preocupación o la principal preocupación. Había caído de forma sustancial 5 meses después y ya era la tercera. Había caído de forma muy sustancial. Y de ser la principal preocupación de los para el 75% de los argentinos, había caído a ser la principal preocupación para el 25%. Eso es una señal de confianza. De confianza en la economía y de confianza en que las recetas que está aplicando Milei van a surtir efecto, están surtiendo efecto, y por lo tanto el siguiente paso será empezar a volver a confiar en la moneda. Cuando se plantea la idea de competencia entre monedas, que es lo que está mostrando, lo que está hablando Milei, que es no solamente que exista el peso, sino que ya sea moneda no generalmente aceptada, porque eso ya lo es, sino moneda oficial también, el dólar, etcétera. ¿Crees que eso solucionaría el problema o empezaría a ser parte de la solución? Al menos le pone frenos a la autoridad monetaria. Hombre, claro, muchísimos frenos. Muy buen porque punto. En el momento en el que puedes hacer cualquier transacción con el propio gobierno, por ejemplo, pagar impuestos, o por ejemplo, que se puedan pagar salarios, eso es muy importante, solamente no lo comenta la gente, pero que se puedan pagar salarios, que puedas contratar en una moneda diferente a la nacional, eso le pone un freno, eso es una especie de camisa de fuerza que se le pone al Banco Central. Si tú consigues eso institucionalmente, lo que le vas a dejar es un problema para monetizar deuda a cualquier gobierno futuro. Y eso son típicas cosas que la demanda monetaria la ve muy rápido. Esas son las típicas cosas en las que generan mucha confianza en la población, porque dice, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 3 años y medio? Quizá dentro de 3 años y medio ya no está Milei. ¿Y qué tal si nos deja las bases para que el próximo kirchnerista no nos haga daño? Y una de ellas, la base monetaria, base monetaria sería más decir, principios monetarios que nos puede dejar, buenas instituciones monetarias que nos puede dejar, es la de blindar el dólar. De alguna manera. Otra, que la está proponiendo ya y que también la propuso en la Cena de la Libertad y que siempre habla de eso, es la de considerar delito a la emisión monetaria. Esa sería, bueno, hasta que la consigan deshacer, pues al menos nadie va a atreverse, porque se van a la cárcel, dijo el presidente, el vicepresidente, el presidente del Banco Central. Déjame hacer de abogado del diablo aquí, porque no sé si lo sabéis, pero en la Constitución de Argentina está que el gobierno y el Banco Central tienen que defender el poder adquisitivo de la moneda. Está en la Constitución, ¿ok? Importante, ¿vale? Pues cuidado con eso, vamos a hacer delito y luego no va a la cárcel nadie. Bueno, que te voy a contar aquí en España. Hay una cosa que es una generalidad, ¿no? Que sería, eso es una generalidad, hay que defender a la moneda. Pero ¿por qué alguien te puede argumentar? Es que ya estaban defendiendo la moneda, lo que pasa es que la estaban atacando los especuladores. Claro. No, la emisión, ya decir emisión es algo muy concreto y es algo medible. Y es algo que pues es un poco más difícil argumentar en contra de eso. Que sí, que luego la ley se estira de cualquier manera para evitar, evidentemente, el poder que le afecte. Pero cuidado, delito... no es un delito cualquiera. De lesa humanidad. Porque de hecho, esa es la clave. De hecho, durante la cena dijo, bueno, pero algunos me dirán, bueno, ¿y de qué vale aprobar una ley por la cual se considera delito la emisión de moneda si luego viene otro gobierno y lo cambia? Dice, bueno, pero la clave aquí es que sea de lesa humanidad, porque si es de lesa humanidad,
Entonces, es un delito que se puede, los que lo hayan hecho en el pasado, podrían ser procesados. Y ahora vamos a responder a toda esta panda de desorientados que cuando puse yo el tuit con esa frase, dijeron, va a crear una crisis deflacionista porque si la base monetaria no aumenta, entonces el país se va al garete. Por favor, Daniel, explícale a todos los desorientados, que además no nos ven, pero bueno, que quede grabado, la idiotez que acaban de decir que la base monetaria, si la base monetaria estatal, si se prohíbe la emisión monetaria, que entonces se va a crear un desastre deflacionario. Bueno, hay muchos más emisores de moneda en una economía moderna que el propio Banco Central. Y no digo emisores de moneda, los propios bancos, ¿no? Los bancos son los principales, ¿no? Claro. Entonces, la base monetaria es una pequeñísima parte, en cualquier país del mundo, incluida Argentina, es una pequeñísima parte del dinero que utilizan los ciudadanos. De hecho, gran parte de la base monetaria no lo pueden utilizar los ciudadanos. La propia definición de base monetaria conlleva un dinero que emite el Banco Central, pero que solo pueden utilizar los bancos entre sí. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, y generalmente cuando la economía crece, el crédito crece con ella, y cuando crece el crédito con ella también crecen los agregados monetarios. Claro. Y viceversa, cuando la economía va mal, el crédito se restringe, y cuando el crédito se restringe, también se restringen los agregados monetarios. Por eso, típicamente, hay una tendencia, otra vez no solo en Argentina, en cualquier parte del mundo, a que cuando la economía va bien, hay creación de dinero, y cuando la economía va mal, hay destrucción de dinero. Claro. No digo que este sea el sistema perfecto, estoy describiendo el sistema está describiendo actual. El sistema. Entonces, eso no tiene ningún sentido. La base monetaria es importante cuando analizamos países como Argentina, porque es el lugar donde nos cuelan la monetización de la deuda. Esa es la clave. Es el lugar donde destruyen la base del sistema monetario, y luego todo lo demás lo destruyen en cadena. Todo el dinero privado está referenciado al dinero público, en este caso al peso argentino, y si destruyes la base, destruyes toda la pirámide de sustitutos monetarios. Pero no, es una tontería, efectivamente. Es una idiotez de tal calibre que cuando la leí, ya es que ni respondo. Voy a ponerles directamente, lean un poco a Salerno o a cualquiera de los que han escrito sobre dinero maravillosamente, o a Daniel y a Manuel. Mil gracias por estar aquí. Placer, es un gustazo, Daniel. ya sabéis que estáis en vuestra casa, y a todos ustedes, sigan defendiendo la libertad. Fundamentos de economía financiera, gestión de carteras y finanzas del comportamiento. Este es el nuevo libro de David Cano, socio de AFI y gestor de carteras. Un libro que merece la pena que obviamente que compréis, sobre todo, primero comprar y después leer. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir a tu programa, ya sabes que estás en tu casa. Gracias. Y ahí me gustaría que nos explicases un poco, primero, este concepto de finanzas del comportamiento. Muy bien. Bueno, es el último capítulo, porque es verdad que en los 8 primeros, bueno, cuento fórmulas, cuento ecuaciones, matemáticas. Sé que a mucha gente esto le puede echar un poco para atrás, pero creo que es importante conocer esas matemáticas que son la base de los mercados financieros y la gestión de carteras. Pero es verdad que en la parte final del libro, en el último capítulo, digo, después de todas estas ecuaciones y todas estas fórmulas elegantes y bonitas, hay veces que los mercados financieros, hay veces que los gestores de carteras no nos comportamos de forma racional, sino que nos dejamos llevar por las emociones, por los sesgos, cosas que no son fáciles de meter en una ecuación o en una variable, pero que conviene conocer. Efectivamente. Yo creo que además, a medida que la expansión cuantitativa y los mercados están más influenciados por los bancos centrales, etcétera, etcétera, yo creo que la primera parte del libro, que a todos los que nos estáis viendo, aunque hay un montón de fórmulas y todo eso, no se me vengan ahí, Dios mío, no, es un libro que se lee bien y que es fácil de entender, pero a mí me parece que es muy importante precisamente esa primera parte, ¿no? Esa parte, digamos, cuantitativa, precisamente porque se genera muchas veces esa idea de, bueno, da igual, porque total, los mercados siempre van a subir, total, porque si los bancos centrales aumentan la masa monetaria, pues nosotros siempre vamos a salir ganando, etcétera, etcétera. Y hay mucho más, ¿no? Sí, mucho más. Sí, no, y aparte que
que los mercados financieros, tú lo sabes también muy bien, la gestión de activos, tiene unos fundamentos básicos que a corto plazo seguramente no siempre se cumplen, ¿no? Sí. Pero que a medio y largo plazo claramente sí. Detrás hay modelos, detrás hay matemáticas. A mí me gusta insistir en lo que dices tú, que tampoco la gente se asuste, porque Claro. puede leer la parte donde dice, esto se demuestra matemáticamente. ¿Quieres avanzar? Pues te lo demuestro matemáticamente en la parte de abajo. Que no pasa nada, que sepas que se demuestra matemáticamente, ¿no? Pero que es verdad que yo creo que eso sí debe de dotarnos de un componente cuantitativo adicional a entender, o por ejemplo, la evolución de los mercados de divisas, Claro. en donde el diferencial de los tipos de interés, Claro. cómo eso puede condicionar la evolución de un tipo de cambio, que lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí. La fortaleza o la apreciación que está teniendo el tipo de cambio del dólar, independientemente de que detrás hay una economía más robusta, de que detrás hay un mercado de capitales más dinámico, de que detrás hay unas grandes tecnológicas, también tienes un diferencial de los tipos de interés que eso evidentemente pues va a mover los flujos financieros, ¿no? Y eso Claro. detrás de eso hay fórmulas, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que pretendo en el libro. Cuando analizas los grandes errores o los errores más típicos del inversor pues minoritario, ¿cuáles dirías tú que le pueden bien. servir Muy con bien. tu libro para digamos, Perfecto. evitar? Bueno, pues yo creo que, por un lado, la volatilidad. Es decir, los mercados financieros que nos gustan, que nos apasionan y que a medio y largo plazo generan rentabilidad, pero si tú quieres generar una rentabilidad extra, tienes que estar dispuesto a sufrir, ¿eh? Y ese sufrimiento se puede medir de muchas formas, pero básicamente se mide a través de un parámetro que es la volatilidad, ¿eh? La famosa sigma, que es la desviación típica de las diferencias de rendimientos. Y la volatilidad de los mercados financieros es alta. Claro. Y puede ser un 5% en un activo de renta fija, un 20 o un 25% en renta variable, un 10 o un 15% en una cartera mixta. ¿Eso qué significa? Pues que tienes que estar dispuesto a que en determinados momentos del tiempo sufras pérdidas del 10, del 15 o del 20%. Pero tienes que estar dispuesto a sufrir esos momentos de pérdidas porque es la única forma de que a medio y largo plazo vas a poder obtener una rentabilidad. Por lo tanto, uno de los capítulos con el que yo estoy más satisfecho precisamente es eso, es el del riesgo, el de la medición del riesgo, el de tener un termómetro que está validado por todos los gestores. ¿Qué es eso? ¿Qué es la sigma? ¿Qué es la volatilidad? Insisto, luego los que se quieren complicar un poco más la vida, pues entro en la parte de la función distribución normal, entro en conceptos como el VAR y demás, pero ahorrador que te conviertes en inversor, ¿qué sigma, qué volatilidad estás dispuesto a soportar en tu cartera? Claro. Un 1, un 2, un 7, un 15, un 23. Claro. ¿Eso qué significa en términos de potenciales pérdidas? Y evidentemente qué significa en términos de potenciales rentabilidades a medio y largo plazo. Claro, porque cuando yo siempre digo que cuando lo más importante a la hora de empezar a invertir o de invertir es conocerte a ti mismo y saber cuál es tu capacidad de tomar riesgo, ¿no? Eso es. Seguro que te pasa a ti, igual que a mí, con nuestros clientes, que muchos nos vienen y nos dicen, no, yo soy un inversor muy poco arriesgado, ¿eh? Yo el riesgo no me gusta, pero... y te dicen, yo con un 5% anual me vale. Ya está. Con un 5% anual me vale. Y dices, hombre, Eso es. si el bono a 10 años de Alemania te da eso es. 2%, ¿sabes? 2 y pico por ciento, pues claramente usted no es una persona que tenga una percepción de riesgo como la que esperaba. Pero claro, la gente tiene apetito por el riesgo, pero muy baja tolerancia a la volatilidad. Exacto, y eso no puede Eso ser. es muy complicado. Eso no puede ser. Yo siempre le digo a la gente, eso es. ¿usted qué hace cuando baja la bolsa un 3%? ¿Duerme esa noche? Eso es. ¿Piensa en dónde podemos comprar? ¿O se o pasa una noche de insomnio? Y a partir Eso de es. ahí, sí. Pues exacto, mira, así como los tres primeros capítulos son medidas de rentabilidad, que yo creo que eso en general la gente lo tiene más interiorizado. Podemos discutir si es una rentabilidad acumulada, bueno, pero yo creo que esa parte. La parte, insisto, que la gente a la vez conoce menos o que quiere darse menos cuenta es la volatilidad. Y luego la tercera parte son los ratios de performance, donde básicamente lo que hacemos es relativizar. Oye, por cada unidad de riesgo adicional que tú quieres asumir, ¿qué exceso de rentabilidad vas a querer conseguir?
Por un lado, respecto al activo libre de riesgo, porque yo creo que eso es un elemento súper importante, porque además los activos libres de riesgo, como tú antes comentabas, están distorsionados, los niveles de rentabilidad del bono está distorsionado. Y luego el otro es respecto a tu índice de referencia o benchmark, porque cuando uno asume riesgo en los mercados financieros, ¿tú a qué quieres batir? ¿Quieres batir el activo libre de riesgo o quieres batir al mercado o quieres batir a los competidores que están gestionando las carteras? Bueno, pues eso es lo que medimos, los excesos de rentabilidad que has conseguido o no, y todo eso lo dividimos entre ese riesgo que has asumido, y esos son los ratios de performance, ¿no? Es muy conocido el ratio de Sharpe, el ratio de Treynor, el alfa de Jensen, mediciones, bueno, ese tipo de indicadores que son útiles para la gestión de cartera y sobre todo luego para reportar cómo lo ha estado haciendo el gestor, ¿no? Se oye con mucha frecuencia la siguiente frase, ¿no? ¿Para qué voy a buscar yo gestión activa si los gestores no son capaces de batir a los índices y los índices siempre suben, ¿no? ¿Cómo le respondes tú? Pues a la estupendo. gente? Hablo de gestión activa, hablo de gestión pasiva y hablo también de gestión alternativa, ¿no? Gestión alternativa es eso que a todos nos gustaría, que es ganar siempre, independientemente de lo que hagan los mercados financieros, ¿no? Que eso es bien complicado conseguirlo. Es obvio que defendemos como parte de los mercados financieros al menos intentar obtener un exceso de rentabilidad, ese alfa o alfa de Jensen, a través de la gestión activa. Yo sí que pienso que merece la pena intentarlo y que hay gestores activos que lo consiguen. Luego podemos discutir si la aproximación a gestión activa es como lo hacemos nosotros, que es global macro, es en función de cuál es la posición de la economía. Y cuidado, activa no significa hiperactiva, es decir, cuando uno gestiona en base a la posición del ciclo económico y es gestor activo, porque hay mucha gente que piensa que cuando dices que es gestor activo es que compras y vendes por la mañana y por la tarde. No, ser gestor activo es que te diferencias de tu índice de referencia o benchmark y para eso pues tienes un determinado tracking error. Yo creo que a medio y largo plazo la gestión activa genera rentabilidad. Es verdad que hay que elegir bien al gestor activo. Y otro debate distinto es cuánto hay que pagar o no por la gestión activa, ¿no? Si merece la pena pagar una determinada cantidad fija o debería ser todo a éxito. Y luego a mí me gustaría insistir también que la gestión pasiva, y de eso sí que hablo también en el libro, también tiene sus inconvenientes, porque, vale, gestión pasiva, ¿y a qué me pego? ¿A qué índice de referencia me pego? ¿Me pego al Standard & Poor's? ¿Me pego al MSCI World? ¿Me pego a renta variable? ¿Me pego a renta fija? Y luego además hago constant mix o buy and hold, y yo también lo cuento, ¿no? Porque tú dices, vale, voy a hacer gestión pasiva, voy a empezar con un 40% en bolsa en mi cartera. Pasan las semanas, pasan los meses y como tal vez la bolsa ha ido mejor que la renta fija, pues el peso en renta variable de tu cartera ya no es un 40, sino que es un 45%. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que rebalancear el peso en renta variable e irte al 40%, ese sería el constant mix, o tienes que hacer buy and hold y es dejar... Pero entonces ya no tienes el 40% que habías dicho inicialmente, ¿no? Quiere decir, cuando uno rasca, y eso es lo que pretendo hacer en este libro, bueno, se da cuenta de cuando también uno hace gestión pasiva, tiene que tomar una serie de decisiones, ¿no? O, por ejemplo, dice, vale, te vas a comprar un ETF del Nasdaq, porque tú consideras que tienes que tener una determinada parte de tu cartera en el Nasdaq y dejarlo. Ya, pero en el Nasdaq que hay, en el Nasdaq 100 o este nuevo Nasdaq que trata de capar el peso de las grandes tecnológicas, porque claro, cuando a mucha gente le dice, oye, por gestión pasiva, ¿qué estás haciendo? Pues estoy comprando las compañías que tienen una mayor capitalización del mercado. Y dice, no hay ningún otro criterio, yo simplemente estoy comprando las compañías más grandes. Y dice, wow, pues esto a mí no me parece muy inteligente. Bueno, esos son los elementos del debate que pueden parecer técnicos. Hombre, yo creo que los que nos están escuchando o viendo tienen un nivel técnico suficiente como para este tipo de segundas derivadas pues poder interesarles, y es el tipo de cosas que comento, ¿no? Pero das con una de las claves: gestión activa, gestión pasiva, gestión alternativa. Y dentro de gestión pasiva, cuidado, que tienes que también tomar decisiones, y hay mucha gente que dice, oye, pues si también tengo que tomar decisiones en la gestión pasiva, no es tan pasiva, ¿no? Bueno, pues es verdad que no es tan pasiva, muchas ¿no? veces la gente hace eso, se piensa que gestión pasiva es sencillo y que es solamente una cosa, y hay muchos factores muy diferentes, y el que tú has comentado me parece esencial. Oye, si una persona, un inversor minoritario, quiere crear una cartera de manera profesional, ¿aquí tiene suficiente información para hacerlo?
Para crearla, sí. Sí. Yo creo que para crearla, o eso al menos lo intento, ¿no? Sí. De hecho, hay un capítulo que es precisamente eso, es la determinación de tu índice de referencia benchmark. Yo me atrevo a decir que sí, Sí. pero aquí siempre lo vaya a acompañar. Estaría bien que lo contrastaras con un profesional. Vale, me has convencido, voy a dejar de ser ahorrador, voy a empezar a convertirme en inversor para ganar ese 4,5 o 5%, claro. Porque el que quiera ganar un 15%, este no es el libro. Un 4,5 o un 5%, eso te va a obligar a asumir un riesgo en la cartera, qué porcentajes, voy a medir bien mi volatilidad. Yo creo que te da esos fundamentos para decir cuál es. Lo que no hago en el libro es, no hablo de selección de fondos de inversión, sí. No hablo de selección de acciones, no es un manual de renta variable en el sentido de decirte cuáles son las acciones que tienes que elegir o cuáles son los fondos de inversión. Eso sería el complemento adicional. Y en cualquier caso, a mí sí me gustaría insistir en que si no eres un inversor profesional, siempre está bien, contrastes con un inversor profesional, pues claro, mira, vas bien encaminado, y luego evidentemente también que hay que adaptar las carteras a lo que sucede con la economía y los mercados financieros, ¿no? El entorno en cada momento de crecimiento, de política monetaria, de inflación, de riesgos geoestratégicos. Evidentemente el posicionamiento que hoy puede tener uno en renta fija no es el mismo que el que tenía hace 4 años o 3, cuando los tipos de interés eran negativos, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Pues ya lo saben ustedes, ¿eh? Este libro, no se les ocurra no comprarlo, Fundamentos de Economía Financiera, un libro esencial, ¿eh? David Cano, mil gracias por venir, ya sabes que estás en tu casa y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias. En este programa siempre tenemos el lujo de contar con un vídeo de José Ramón Riera, uno de los grandes economistas y empresarios de nuestro país, y que tiene un canal de YouTube que todos debéis seguir. No os lo perdáis porque hoy nos trae un dato muy importante. Hola Daniel, hoy para Money and Markets lo que traigo es, quiero hacer un pequeño análisis sobre la singularidad del caso catalán. Sabes que en estos momentos, es decir, Pedro Sánchez tiene colocado encima de la mesa una negociación que puede ser dramática para nuestro país. Y para llamarle de algo especial, llama la singularidad del caso catalán. Bien, yo lo que quiero contarle a los espectadores de Money and Markets es algo que, bueno, pues no deja de ser completamente singular. Es que si acaso hubiese una singularidad en España, sería el caso de la Comunidad madrileña y no la catalana. Y voy a intentar explicarme. Vamos a ver. La agencia tributaria publica un informe mes a mes y por lo tanto anual, en el cual se ven todos los impuestos que recauda cada una de las delegaciones de la agencia tributaria. La delegación de Madrid recaudó en el año 2023 120.000 millones de euros. La delegación de Cataluña recaudó 53.500 millones de euros. Bien, sabes que el reparto de los ingresos que genera el Estado, es decir, van una parte para las comunidades autónomas. Exactamente lo que van es el 45% de la recaudación del IRPF, se hace un monto, el 50% de la recaudación del IVA se hace otro monto y el 58% de los impuestos especiales se hace otro monto. Se calcula y salen las cifras. Si hiciésemos ese cálculo para lo que genera la Comunidad de Madrid de la parte de los 120.000 millones, el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, a la Comunidad de Madrid le corresponderían 51.500 millones de euros de recibir. En cuanto al caso catalán, o sea, a la Comunidad catalana le corresponderían exactamente 20.800 millones de euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cálculo del 45% del IRPF les da un monto, el 45% del IRPF catalán da otro monto, el 50% del IVA y el de los impuestos especiales sumarían ese tema. Obviamente, esto
no se reparte así, porque existe el compromiso de acuerdo a la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas que se aprobó en el Congreso de los Diputados en 1980, que luego ha sufrido modificaciones y adaptaciones de acuerdo a la población y a otra serie de criterios. Bueno, pues ese sería el reparto bruto que genera la Comunidad de Madrid y el que genera la catalana. Bien, de esos 53.000 millones que genera la Comunidad de Madrid para reparto global, se le entregan a la Comunidad de Madrid 17.230 millones de euros. Es decir, de los 51.000 solo recibe 17.000. Él tiene un déficit o reparte, es decir, entre el resto de las comunidades, se queda el Estado para repartir en el resto de las comunidades exactamente 32.000 millones de euros. Pero mira el caso catalán. En Cataluña le corresponderían, de acuerdo a este modelo de reparto, 20.780, casi 20.800. Y en cambio, las transferencias que se realizaron por los diferentes conceptos a la comunidad catalana fueron de 23.255 millones, es decir, casi 2.500 millones de euros más. Para que tengamos una idea más fácil de entender, de todo lo que recauda Madrid recibe solo el 14%. De todo lo que recauda Cataluña recibe el 43%. Hay comunidades que reciben más que lo que recaudan y hay comunidades que reciben, como es el caso de Madrid, menos de lo que recaudan. Pero esa es la idea de la globalidad. Ahora imaginémonos, y fíjate además por qué Salvador Illa dice que quiere 53.500 millones de euros para Cataluña. Lo dice porque fue exactamente el 100% de la recaudación que se produjo por la agencia tributaria, la delegación que tiene en Cataluña, que recaudó esos 53.500 millones. Pero vamos a suponer que le diésemos ese tema a Cataluña. Lo que se produce en esos momentos es un caos. ¿Por qué? Porque faltan 20.000 millones para repartir. Y solo caben dos posibilidades: o se incrementan impuestos y ya tenemos bastantes, o se detraen esos 20.000 millones de otros gastos públicos. En cualquier caso, fíjate la auténtica barbaridad que podría suponer aceptar la singularidad. Si a eso le añades que el Estado central debería de asumir 15.000 millones de deudas, fíjate la situación en la que nos encontramos y nos encontraríamos de cara al futuro. Es decir, tendríamos que buscar todos los años, a partir de ahora, más 20.000 o más de 20.000 millones de euros para repartir entre el resto de las comunidades. Esto quiere decir que aquí es donde se ve que se acaba la equidad, es decir, la igualdad, es decir, la solidaridad entre las comunidades. Esto sería el fin, sin duda, de una época de solidaridad entre todas las comunidades. ¿Por qué? Porque el caso vasco está contemplado directamente en la Constitución. Es el único caso que está dentro de la Constitución. Los demás es una negociación completamente, es decir, entre todas las comunidades. Bien, yo espero que esto haya quedado lo suficientemente claro. Lo que sí es muy evidente es que, y quiero recordar la cifra, de todo lo que recauda Madrid recibe solo el 14%, de todo lo que recauda Cataluña recibe el 43%, que son 3 veces más de lo que recibe Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo, Daniel. El fracaso de las políticas keynesianas no es ni debatible. Y como hemos explicado en muchísimas ocasiones, estas políticas lo que llevan es siempre a empeorar la deuda, a dejar una economía muchísimo más débil y, por supuesto, cuanta más deuda, más impuestos, más inflación y menos crecimiento real y menos salarios reales en el futuro. Vamos a ver unos cuantos gráficos que nos muestran el desastre absoluto de lo que se ha hecho en Estados Unidos. Bien, en el último análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, las estimaciones de deuda, considerando, ojo a esto, que no va a haber ninguna recesión
y que los ingresos fiscales van a estar a nivel récord hasta el año 2034, bien, pues en estas estimaciones el déficit fiscal de Estados Unidos se dispara de 1,9 billones de dólares a 2,8 billones de dólares. Es decir, con ingresos récord, sin recesión, con la economía creciendo al nivel del 2% anual, el problema de deuda de Estados Unidos será tan grande que aumentará la deuda, esto en las estimaciones de la oficina del Congreso, que aumentará la deuda en prácticamente 22 billones de dólares. Esto demuestra que el problema del déficit en Estados Unidos no tiene nada que ver con los ingresos, porque vuelvo a repetir, ahí lo estáis viendo, es que los ingresos están a nivel récord y se estiman a nivel récord. Ojo con todo esto. Vamos al siguiente gráfico porque me parece muy interesante también analizar ese empeoramiento. Aquí lo tenéis. Ahí tenéis cuáles han sido los gastos medios entre el 74 y el 2023, un 21% del Producto Interior Bruto, y se disparan los gastos a casi el 25% del Producto Interior Bruto. ¿Y cuáles han sido los ingresos entre el 74 y el 2023 medios? Un 17,3% del PIB. ¿Y dónde van a ir los ingresos? Al 18%. Es decir, que los ingresos van a estar, según la oficina del Congreso, por encima de la media del 74 al 2023, con respecto al Producto Interior Bruto, pero los gastos, mis queridos amigos, se van a disparar. ¿Y qué gastos son esos? Vamos a ver el próximo gráfico. Vamos a ver el próximo gráfico porque nos explica cómo se está generando ese enorme agujero fiscal. El primero es, veis ahí, el déficit primario, ¿de acuerdo? Déficit primario es gastos menos ingresos. Solamente hubo superávit fiscal en 3 años con Bill Clinton. ¿Por qué? Porque se aplicó las políticas de la era Reagan y en la era Reagan, como podéis ver, el déficit fiscal se redujo masivamente y después ya con Clinton, que decía es la economía estúpido, bien, pues resulta que con Clinton se redujo significativamente el déficit hasta llegar a superávit y de ahí al destrozo absoluto. Pero eso es el déficit primario. Es que, mis queridos amigos, ahí tenéis que los gastos por intereses de la deuda se van a disparar, incluso si los tipos de interés bajan. Atención a esto. Por lo tanto, el déficit se va a disparar al año 2034. Mucho cuidado con estos datos. Vamos al siguiente gráfico que nos explica, claro, qué es lo que ocurre en un entorno en el que estás inflando el Producto Interior Bruto con deuda, le dices a los ciudadanos que la economía va fenomenal, el presidente Biden dice que la economía va estupendamente y aquí lo tenéis, el indicador de confianza del consumidor vuelve a caer. No solamente cae, sino que está a mínimos y muy por debajo de los niveles a los que estaba en el año 2019. ¡Ojo! No solamente está muy por debajo, sino que es que está cayendo en expectativas, en situación actual y también en las expectativas de inflación que se mantienen elevadas. Vamos a ver el próximo gráfico también cortesía de Bloomberg. En este gráfico cortesía de Bloomberg vemos que a pesar de todo, el dólar se mantiene fuerte, no solamente en el índice del dólar, que es la parte en blanco, que es fundamentalmente con respecto al yen y al euro, alrededor del 70%, sino también se ha fortalecido con respecto al resto de monedas con las que comercia. Es decir, el índice nominal de las monedas ajustadas por comercio, resulta que también se está fortaleciendo el dólar. Pero claro, el dólar se está fortaleciendo relativo a otras monedas que son mucho más débiles, pero está perdiendo poder adquisitivo con respecto a sí mismo. Inflación persistente. Vamos a ver el próximo gráfico. El próximo gráfico me parece absolutamente clave, que es el de lo que es el IPC de Estados Unidos. Una inflación que no solamente no se está reduciendo como se esperaba, sino que además se mantiene muy elevada.
no solamente muy elevada desde un punto de vista de las expectativas de la Reserva Federal, sino muy elevada desde el punto de vista de lo que debería ser en una economía en la que se están tomando las medidas para reducirla. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el resto de los países, porque esto también es importante. Es importante, vamos al siguiente gráfico, en el siguiente gráfico lo podéis ver. Mirad, aquí tenéis en este gráfico lo que está pasando en la eurozona. Ha habido un pequeño rebote que se ha vuelto a disipar. Se ha vuelto a disipar y ya tenemos los indicadores, los PMIs, los índices de gestores de compras, cortesía de S&P Global. Aquí veis cómo han vuelto a caer ya a mínimos de 2 meses. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos estaban contando que íbamos a tener un fuerte rebote de la eurozona. Pues no está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa con el poster boy del keynesianismo. Atención, vamos a verlo. Aquí está Japón. Pues Japón ha rebotado ligeramente, pero solamente en lo que tiene que ver con el sector manufacturero. Atención, vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico tienes el sector de servicios a la porra. El sector de servicios a la porra. Y se ha ido a la porra, ¿por qué? Porque las políticas keynesianas no funcionan nunca, solamente dejan deuda, más impuestos, más inflación y más empobrecimiento de la gente, porque la realidad de la economía es que lo que estás constantemente es detrayendo de los que crean riqueza y de los que atraen empleo y de los que pueden ahorrar para aumentar el peso del gobierno. Por lo tanto, que no te engañen, el keynesianismo no funciona nunca. El keynesianismo nunca funciona. Y lo que ocurre siempre es que cuando llega alguien con las ideas de la libertad, como está ocurriendo en Argentina, se revela, se pone nervioso y se pone negativo con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el keynesianismo no busca el progreso, busca el control. Este socialismo que estamos viviendo nunca dice absolutamente nada ante el destrozo monetario que se lleva cuando se aplican sus políticas, pero en el momento en el que se aplican políticas de la libertad, inmediatamente se revela de manera agresiva y se lanza como un gato panza arriba a atacar a cualquiera que pueda parar la máquina del estatismo. Pero el estatismo siempre genera más pobreza y además de empobrecerte a ti, empobrece a tus hijos y tus nietos. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.